Hay una historia que casi nadie cuenta sobre Albert Einstein. En los últimos años de su vida, Einstein llegaba cada mañana a su oficina en Princeton, se sentaba frente a sus ecuaciones y hacía exactamente lo mismo que había hecho durante décadas. Intentaba demostrar que la mecánica cuántica estaba incompleta, que algo faltaba, que el universo no podía ser tan extraño como las ecuaciones sugerían. Murió sin lograrlo. Y lo más perturbador no es que fracasara. Lo más perturbador es que hoy sabemos que las ecuaciones tenían razón. Que el universo es exactamente tan extraño como Einstein se negaba a aceptar. Y que esa extrañeza, llevada hasta sus últimas consecuencias matemáticas, apunta a algo que va a cambiar la manera en que ves todo lo que te rodea. Quédate hasta el final porque hay algo en este video que la mayoría de divulgadores no se atreven a decir sobre el multiverso. No es lo que esperas. Y cuando lo escuches, no vas a poder ignorarlo. Empecemos con una pregunta que parece sencilla pero que no tiene respuesta fácil. ¿Por qué existe el universo? No en sentido filosófico o religioso. En sentido literal y físico. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Los físicos llevan décadas dando vueltas a esta pregunta. Y la respuesta más honesta que las matemáticas han producido es también la más desconcertante. Quizás la razón de que exista algo es que existe todo. Vamos a explorar 4 tipos de multiverso. Cada uno surge de una teoría distinta. Cada uno es más perturbador que el anterior. Y los 4 comparten algo que no puedes ignorar, ninguno es invención caprichosa. Todos son consecuencias directas de teorías que ya usamos, que ya funcionan, que están verificadas con una precisión que supera cualquier otra rama del conocimiento humano. Nadie fue a buscar el multiverso. El multiverso apareció solo cuando seguimos las matemáticas hasta el final. Primer nivel. Y para entenderlo necesito llevarte 13.800 millones de años atrás. El universo que conocemos nació de una singularidad. Un punto de densidad y temperatura infinitas donde las leyes de la física tal como las entendemos dejan de funcionar completamente. En fracciones de segundo inimaginablemente pequeñas, el espacio mismo se expandió a velocidades que no tienen comparación con nada en la experiencia humana. Este periodo se llama inflación cósmica. Y es aquí, en este instante primordial, donde todo empieza a complicarse de manera fascinante. En 1980, el físico Alan Guth propuso la inflación para resolver algo que estaba roto en el modelo del Big Bang. El universo es demasiado uniforme. Si mides la temperatura del fondo cósmico de microondas en una dirección y luego en la dirección exactamente opuesta, obtienes prácticamente el mismo valor. Pero esas 2 regiones nunca tuvieron tiempo de comunicarse entre sí. Son como 2 personas que nunca se han conocido y sin embargo piensan de manera idéntica. La inflación lo explicaba. Si el universo se expandió brutalmente en un instante, entonces esas regiones que hoy están enormemente separadas estuvieron juntas antes de la expansión. Problema resuelto. Funcionó tan bien que hoy es piedra angular de la cosmología. Pero la inflación trajo consigo un pasajero que nadie había invitado. El físico Andrei Linde se dio cuenta de algo que cambiaba todo. El campo que causaba la inflación no se detuvo de manera uniforme en todo el espacio. En diferentes regiones del universo primordial ese campo fluctuó de manera aleatoria, como hacen todas las cosas a escalas cuánticas. En algunas regiones se detuvo y formó un universo como el nuestro. En otras regiones todavía no se ha detenido. Y en esas regiones el espacio sigue expandiéndose eternamente, generando de manera constante nuevas burbujas, cada una de las cuales es un universo completamente separado con sus propias condiciones iniciales y sus propias reglas. Imagina un océano infinito que hierve sin parar. En distintos puntos aparecen burbujas. Cada burbuja es un universo. El nuestro es una de ellas. Pero el océano nunca deja de hervir. Las burbujas siguen apareciendo. Y ese proceso, según las matemáticas de la teoría, no tiene fin.
Este es el multiverso inflacionario. Y lo que lo hace verdaderamente inquietante no es que existan otros universos. Es que en esos universos las constantes físicas fundamentales pueden ser radicalmente distintas. La velocidad de la luz, la fuerza de la gravedad, la masa del electrón, la constante que controla si el universo se expande o colapsa. Todo eso puede variar de burbuja en burbuja. En algunos universos las estrellas nunca se forman. En otros la materia colapsa antes de que haya tiempo para nada complejo. Y en algunos, las condiciones son exactamente las que se necesitan para que aparezcan átomos, moléculas, planetas, vida. Aquí entra algo que incomoda a muchísima gente cuando lo entiende de verdad. Se llama el principio entrópico. Si existen infinitos universos con diferentes constantes físicas, entonces no es ningún milagro que nosotros vivamos en uno donde esas constantes permiten la vida. Es la única posibilidad lógica. Solo en los universos que permiten observadores puede haber alguien que observe. Es exactamente como preguntarse por qué ganaste la lotería. Si hay infinitos boletos en juego, alguien tiene que ganar. Ese alguien eres tú. Y no debería sorprenderte. Nuestro universo no está diseñado con precisión extraordinaria para permitir la existencia. Es simplemente uno de los que salieron bien entre un número inmenso de intentos. Y nosotros estamos aquí porque aquí es el único sitio donde podríamos estar. Para algunos científicos esto elimina toda necesidad de explicación y resulta profundamente incómodo. Para otros es la respuesta más elegante y honesta que la física puede ofrecer a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Pero espera. Porque el segundo nivel es todavía más perturbador. Y te voy a pedir que pienses en algo concreto. Piensa en el electrón. Esa partícula diminuta que gira alrededor del núcleo de cada átomo de tu cuerpo ahora mismo. Parece simple. Pero el electrón guarda un secreto que lleva 100 años sin dormir a los físicos. El electrón no tiene posición definida. No tiene velocidad definida. Existe en lo que se llama superposición, múltiples estados al mismo tiempo, hasta que algo o alguien lo mide. Y esto no es una limitación de nuestros instrumentos. Es la naturaleza de la realidad a esas escalas. El experimento más famoso para ilustrar esto es el de la doble rendija. Disparas electrones uno a uno hacia una pared con dos agujeros. Detrás hay una pantalla que registra dónde impactan. Si los electrones fueran simples bolitas verías dos bandas, una detrás de cada agujero. Pero lo que obtienes es un patrón de interferencia, franjas alternadas, como si el electrón hubiera pasado por los dos agujeros simultáneamente y se hubiera interferido consigo mismo. Y en el momento en que colocas un detector para saber por cuál rendija pasó, el patrón de interferencia desaparece. El simple acto de observar cambia el resultado del experimento. Esto está verificado miles de veces. Es uno de los hechos más sólidos de toda la historia de la ciencia. Pero la pregunta que ningún físico ha podido responder en 100 años es la siguiente. ¿Qué está pasando realmente? La respuesta oficial durante décadas fue básicamente esta: no preguntes. El electrón no tiene posición real hasta que lo mides. En ese momento la función de onda colapsa aleatoriamente a uno de los resultados posibles. No preguntes qué había antes. Esto incomodó profundamente a muchísimos físicos. Y en 1957, el joven del que te hablé al principio, Hugh Everett Free, propuso algo tan radical que sus colegas lo rechazaron. Algo que lo llevó a abandonar la física y dedicarse al sector privado. Algo que le costó todo. Everett hizo una sola pregunta. ¿Y si la función de onda nunca colapsa? ¿Y si en lugar de que el universo elija aleatoriamente uno de los resultados posibles, todos los resultados ocurren simultáneamente, en ramas separadas de la realidad? Esto es la interpretación de muchos mundos. Cada vez que una partícula cuántica enfrenta múltiples posibilidades, el universo entero se divide. En una rama el electrón tomó un camino.
En otra tomó el otro. Ambas ramas son igualmente reales. Y este proceso ocurre constantemente, en cada partícula, en todo el cosmos, a cada fracción de segundo desde el inicio del tiempo. Piensa en las implicaciones personales un momento. Cada decisión que has tomado en tu vida corresponde a una bifurcación. En una rama aceptaste ese trabajo. En otra lo rechazaste. En una conociste a esa persona. En otra nunca llegaste a ese lugar ese día. En una tomaste ese camino que cambió todo. En otra seguiste recto. Todas esas ramas existen ahora mismo. Todas son igualmente reales. Y en ninguna de ellas puedes saber lo que está ocurriendo en las demás. La versión de ti que tomó la decisión contraria está en este momento igual de convencida de ser real que tú lo estás de serlo. Las ecuaciones de Everett son matemáticamente impecables. No requieren ningún mecanismo especial ni ninguna suposición adicional. Son simplemente la mecánica cuántica llevada hasta sus consecuencias lógicas sin añadir nada ni quitar nada. Físicos de primera línea como Max Tegmark del MIT o David Deutsch de Oxford lo consideran la interpretación más completa y elegante que tenemos. Pero el problema que no podemos ignorar es este. No podemos acceder a ninguna otra rama. Nunca. Las ramas están causalmente desconectadas entre sí para siempre. No hay experimento concebible que nos permita detectar directamente lo que ocurre en una bifurcación alternativa. Lo que significa que, para algunos críticos, los muchos mundos no es ciencia. Es una historia matemáticamente coherente sobre cosas que por definición no podremos observar jamás. Este es uno de los debates más profundos en la filosofía de la ciencia hoy mismo. No está resuelto. Y esa falta de resolución es, en sí misma, reveladora de algo importante sobre los límites del conocimiento humano. Pasemos al tercer tipo. Este viene de un lugar completamente distinto. La física del siglo XX produjo dos teorías extraordinarias. La relatividad general describe la gravedad y el comportamiento de objetos grandes. La mecánica cuántica describe el comportamiento de partículas subatómicas. Las dos son las teorías más exactas que la ciencia humana ha producido. Pero son matemáticamente incompatibles entre sí. Cuando intentas combinarlas, las ecuaciones producen infinitos por todas partes y dejan de tener sentido. Son como dos piezas de puzzle que vienen de cajas distintas. El candidato más serio para resolver esta incompatibilidad se llama teoría de cuerdas. La idea central es que las partículas fundamentales no son puntos sin dimensión sino pequeñísimas cuerdas de energía que vibran. Diferentes patrones de vibración producen diferentes partículas, como las cuerdas de un instrumento que según cómo vibren producen distintas notas. Para que la teoría sea matemáticamente consistente necesita dimensiones adicionales. No las 3 dimensiones espaciales más el tiempo que experimentamos directamente, sino 10 u 11 dimensiones. Las dimensiones adicionales estarían enrolladas sobre sí mismas a escalas tan pequeñas que no las hemos detectado directamente. Y la forma en que esas dimensiones se enrollan no está determinada de manera única. Hay un número astronómico de configuraciones posibles. El número estimado es 10 elevado a 500. Un número tan descomunal que si escribieras un 0 por cada átomo del universo observable no te acercarías. Cada configuración corresponde a un universo diferente con sus propias constantes físicas, sus propias fuerzas, sus propias reglas. Esto se llama el paisaje de la teoría de cuerdas. Para Leonard Susskind no es un problema sino una solución al misterio del ajuste fino. No necesitas explicar por qué nuestro universo permite la vida. Hay tantos universos posibles que inevitablemente algunos tienen las condiciones correctas. Para otros físicos, en cambio, una teoría compatible con 10 elevado a 500 universos distintos puede explicar cualquier cosa. Y una teoría que puede explicar cualquier cosa no explica nada. El debate sigue abierto. Y seguirá abierto mucho tiempo. Llegamos al cuarto nivel. El más extraño. El que más desestabiliza la intuición.
El físico Max Tegmark lleva años desarrollando lo que llama la hipótesis del universo matemático. Para entenderla hay que empezar por una pregunta que los físicos rara vez se hacen porque no saben cómo responderla. ¿Por qué funciona la matemática para describir la naturaleza? No es una pregunta trivial. La mecánica cuántica predice resultados experimentales con una exactitud que supera un dígito en 10.000 millones. La relatividad predice la curvatura del espacio-tiempo con una precisión equivalente a medir la distancia entre dos ciudades con un error menor que el grosor de un cabello. ¿Por qué el lenguaje abstracto inventado por mentes humanas describe con tanta exactitud lo que hay ahí afuera? El físico Eugene Wigner llamó a esto la irrazonable efectividad de las matemáticas. Y no encontró respuesta. Nadie la ha encontrado desde entonces. Tegmark propone algo que suena a locura pero que tiene una lógica interna aplastante. Las matemáticas no describen la realidad. Las matemáticas son la realidad. Toda estructura matemática que sea internamente consistente no existe solo como abstracción en la mente de un matemático. Existe físicamente. Es un universo real. El nuestro sería una estructura matemática entre infinitas otras. Habría universos con más dimensiones, universos con leyes completamente distintas, universos donde los conceptos de espacio, tiempo, materia y energía no tienen ningún equivalente reconocible. La imaginación matemática no es una ventana a mundos ficticios. Es un mapa de mundos que existen. Ahora mira el panorama completo. 4 tipos de multiverso. Ninguno requiere suposiciones extrañas añadidas desde fuera. Todos son consecuencias directas de teorías que ya usamos, que ya están verificadas. Nadie fue a buscar el multiverso. El multiverso apareció solo cuando seguimos las ecuaciones hasta el final. ¿Podemos alguna vez probar que existe? En el caso del multiverso inflacionario, si 2 burbujas universo colisionaron en el pasado remoto, esa colisión podría haber dejado una anomalía en el fondo cósmico de microondas, el eco directo del Big Bang. Algunos cosmólogos han buscado esas anomalías. No han encontrado evidencia concluyente. Pero tampoco han podido descartarlo. En el caso de la teoría de cuerdas, el gran colisionador de hadrones podría detectar señales de dimensiones adicionales. Hasta ahora no han aparecido. El multiverso vive en una zona que es fascinante y perturbadora al mismo tiempo. Está más allá de la pseudociencia porque surge de las mejores herramientas matemáticas que tenemos. Pero también está más allá de la ciencia empíricamente consolidada porque no existe manera de verificarlo directamente todavía. Es la frontera más honesta del conocimiento humano en este momento. Y ahora te cuento lo que prometí al principio. Hugh Godfrey murió a los 51 años sabiendo que su teoría nunca sería aceptada en vida. Sus colegas lo habían rechazado. La física académica lo había ignorado. Pasó las últimas décadas de su vida lejos de las universidades, trabajando para el sector privado, fumando y bebiendo más de la cuenta. Su hijo prácticamente no lo conoció. Décadas después de su muerte, la interpretación de muchos mundos se convirtió en una de las más discutidas y respetadas en física teórica. Hoy aparece en los libros de texto. Hoy la defienden algunos de los físicos más brillantes del planeta. Y su hijo, cuando entendió la teoría de su padre, dijo algo que se quedó grabado en la historia de la ciencia. Dijo que le consolaba pensar que en alguna rama del multiverso su padre había vivido para ver cómo el mundo finalmente le daba la razón. No sabemos si el multiverso existe. Puede que nunca lo sepamos con certeza. Pero hay algo que sí sabemos. Somos seres que surgieron en un rincón de un planeta ordinario en una galaxia entre cientos de miles de millones de galaxias, y hemos sido capaces de preguntarnos si existen universos paralelos. Hemos desarrollado herramientas matemáticas tan poderosas que nos llevan más allá de los límites de lo que podemos ver. Ningún ser en la historia documentada de este planeta había podido formular estas preguntas antes. El multiverso nos rompe la cabeza no porque sea una idea grande.
Nos rompe la cabeza porque nos obliga a preguntarnos qué significa existir. ¿Qué significa ser real? ¿Qué somos nosotros en el contexto de todo lo que podría haber? Y la próxima vez que estés a punto de tomar una decisión, cualquier decisión, una parte de ti ya no podrá evitar la pregunta. En todas las otras ramas posibles de la realidad, ¿quién eres ahora mismo? No porque tenga respuesta, sino porque la física real y rigurosa, ya no puede descartar la pregunta.